Fecha: 30 de septiembre de 2024. Hoy, nos adentramos en una reflexión poderosa que nos ofrece el Evangelio según San Lucas, junto con la historia de Job, un relato lleno de enseñanzas sobre la fe, la humildad y la tolerancia. Estas narrativas no solo nos brindan valiosas lecciones espirituales, sino que también nos invitan a hacer una introspección sobre cómo enfrentamos nuestras propias luchas diarias. Comenzamos con la historia de Job, un hombre conocido por su riqueza y justicia, a quien Dios mismo describe como un siervo íntegro y temeroso de Dios. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando Satanás desafía la fidelidad de Job, sugiriendo que su devoción se debe solo a las bendiciones que ha recibido. Dios, confiando en la fe de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero sin tocar su vida. Lo que sigue es una serie de tragedias devastadoras. Job pierde sus posesiones, sus siervos, e incluso a sus hijos en un solo día. A pesar de estas pérdidas inimaginables, Job no maldice a Dios. En cambio, se lamenta y proclama: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor». Su reacción es un testimonio de una fe inquebrantable, una lección sobre cómo enfrentar el sufrimiento con dignidad y sin perder la confianza en lo divino. A medida que reflexionamos sobre Job, nos movemos hacia el Evangelio de Lucas, donde encontramos a Jesús enfrentando una discusión entre sus discípulos sobre quién es el más importante entre ellos. Conociendo sus pensamientos, Jesús usa un ejemplo simple pero profundo. Toma a un niño y lo coloca a su lado, diciendo que el que acoge a un niño en su nombre, lo acoge a él, y por ende, al Padre que lo envió. Aquí, Jesús subraya que la grandeza en el reino de Dios no se mide por el poder o la posición, sino por la humildad y la capacidad de recibir a los más pequeños, los más vulnerables. Es una invitación a replantearnos nuestras prioridades y a valorar la humildad como una virtud esencial en nuestras vidas. Estas historias nos ofrecen una oportunidad para reflexionar profundamente sobre cómo enfrentamos el sufrimiento y la adversidad en nuestras vidas. Al igual que Job, podemos preguntarnos si mantenemos nuestra fe incluso en los momentos más oscuros. Además, el mensaje de Jesús nos desafía a reconsiderar nuestras ambiciones personales y a practicar la humildad y la aceptación del otro. En un mundo que a menudo valora el éxito y el reconocimiento, las enseñanzas de hoy nos recuerdan que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la humildad. En el relato del Evangelio de hoy, Jesús también enfrenta un dilema presentado por sus discípulos que tiene que ver con la tolerancia y la inclusión. Juan, uno de los discípulos, informa a Jesús que han visto a alguien expulsando demonios en su nombre, pero como no era parte de su grupo, intentaron impedírselo. Esta situación refleja un comportamiento que aún hoy es muy común, la tendencia a crear divisiones y excluir a aquellos que no pertenecen a nuestro círculo o grupo. Jesús, con su sabiduría inigualable, responde de manera contundente: «No se lo impidáis, el que no está contra vosotros, está a favor vuestro». Con estas palabras, Jesús nos enseña una lección esencial sobre la apertura y la comprensión. Nos invita a mirar más allá de las etiquetas y los grupos, a valorar las acciones y la intención detrás de ellas. Esta enseñanza nos desafía a evaluar nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Cuántas veces juzgamos y excluimos a las personas simplemente porque no comparten nuestras creencias o no pertenecen a nuestro círculo inmediato? Jesús nos llama a una fraternidad más amplia, basada en el amor y el respeto mutuo. Nos invita a reconocer y celebrar el bien, sin importar de dónde provenga, y a trabajar juntos hacia un objetivo común, el anuncio del reino de Dios y la promoción del amor y la justicia en el mundo. La historia de Job y las enseñanzas de Jesús en el Evangelio de hoy nos ofrecen una rica fuente de reflexión sobre la manera en que enfrentamos los desafíos y cómo tratamos a los demás. Job nos muestra la importancia de la perseverancia y la fe en tiempos de prueba. Su historia es una poderosa ilustración de cómo la verdadera fe no se basa en las bendiciones materiales, sino en una profunda confianza en Dios, independientemente de las circunstancias. Por otro lado,
Las palabras de Jesús nos recuerdan la importancia de la humildad y la tolerancia. Nos desafían a ser personas que acogen, que valoran a los demás por lo que son y no por lo que tienen o representan. Nos invitan a abrir nuestros corazones a todos, sin importar su origen o afiliación, reconociendo que todos somos hijos de Dios y que cada uno tiene un papel valioso en la construcción de un mundo mejor. Así, mientras reflexionamos sobre estas historias, podemos preguntarnos, ¿cómo enfrentamos nuestras propias pruebas y sufrimientos? ¿Mantenemos nuestra fe y confianza en Dios como hizo Job? ¿Y cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que son diferentes de nosotros? ¿Practicamos la humildad y la tolerancia que Jesús nos enseñó? Estas preguntas nos invitan a un examen sincero de conciencia y a una renovación de nuestro compromiso de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio. La historia de Job y el mensaje de Jesús en el Evangelio nos llevan a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida y nuestras interacciones con los demás. Enfrentados a la adversidad, somos capaces de mantener la fe y la esperanza como lo hizo Job. En esos momentos de prueba, cuando todo parece desmoronarse, Job nos enseña que la verdadera fortaleza se encuentra en la confianza en Dios y en su plan, aunque no lo comprendamos completamente. Su disposición a bendecir a Dios, incluso en medio del sufrimiento, es un poderoso recordatorio de que la fe no depende de las circunstancias externas, sino de una relación personal y profunda con lo divino. Simultáneamente, el llamado de Jesús a la humildad y la tolerancia nos desafía a reconsiderar cómo vivimos nuestras vidas diarias. En un mundo que a menudo valora la competencia y el individualismo, Jesús nos invita a ser como niños, a recibir a los demás con un corazón abierto y sin prejuicios. Nos pide que reconozcamos la dignidad de cada persona y que celebremos el bien, venga de donde venga. Esta actitud de apertura y aceptación es fundamental para construir comunidades verdaderamente inclusivas y solidarias. Al cerrar esta reflexión, estamos invitados a mirar dentro de nosotros mismos y a preguntarnos cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos ser más humildes y tolerantes en nuestras interacciones con los demás? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe y encontrar consuelo en Dios durante los momentos difíciles? Estas son preguntas que nos acompañan en nuestro camino espiritual y que nos ayudan a crecer como individuos y como comunidad. Que estas historias nos inspiren a vivir con más amor, fe y apertura hacia los demás, recordando siempre que el más pequeño entre nosotros es el más grande a los ojos de Dios. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.